La contabilidad nace con la necesidad que tiene toda persona natural o jurídica que tenga como actividad el comercio, la industria, prestación de servicios y las finanzas. Evolución histórica. Para remontar a los orígenes de la contabilidad es necesario recordar que las más antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas rudimentarias, llegando muchas de estas operaciones a crear elementos auxiliares para contar, sumar y restar. Tomando en cuenta unidades de tiempo como el año, mes y día. Una muestra del desarrollo de estas actividades es la creación de la moneda como único instrumento de intercambio. De tal manera que se puede aseverar que los orígenes de la contabilidad son tan antiguos como el hombre. Por lo tanto, la historia de la contabilidad merece el estudio detallado de cada etapa. Edad antigua. En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado la escritura, por otro los números, y desde luego elementos económicos indispensables, como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de valor. El antecedente más remoto de esta actividad es una tablilla de barro que actualmente se conserva en el Museo Semítico de Harvard, considerado como el testimonio contable más antiguo originario de la Mesopotamia, donde años antes había desarrollado una civilización, llegando la actividad económica a tener gran importancia. Por el año 2000 a.C., Hammurabi, que reinaba en Babilonia, realizaba la célebre codificación que lleva su nombre y en ella se menciona la práctica contable. El primer gran imperio que existió en la historia de la contabilidad fue el de Alejandro Magno. El mercado de bienes creció de tal manera, originando ejercitar un adecuado control sobre las operaciones por medio de anotaciones. Pero fue en Roma donde se encuentran testimonios mucho más específicos acerca de la historia de la contabilidad y su práctica más antigua, ya que desde los primeros siglos en que fue fundada, todos los jefes de familia solían asentar todos y cada uno de sus ingresos y sus gastos en un libro que fue denominado adversario. Edad Media. Entre los siglos 6 y 9 en Constantinopla se emite el solidus, de oro con peso de 4.5 gramos que se constituyó en la moneda más aceptada en todas las transacciones, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable. Edad Moderna. Dos acontecimientos de gran importancia sucedidos en el siglo XV permitieron un notable avance de la actividad contable, la generalización de los números arábigos y la aparición de la imprenta. Hacia 1445 nace Fray Lucas Pacioli, quien sin haber sido contador trabajó como catedrático en las universidades de Roma, Padua, Florencia y Asís. En el año 1494 publicó su famosa obra Summa de Aritmética, en la cual se reconoce como la primera obra se expresa el método de la partida doble. Su segunda edición fue publicada en Venecia en 1509. Pacioli se considera como uno de los grandes maestros de la contabilidad de toda Italia y fue contratado por el duque de Florencia para trabajar en la corte como tesorero. Murió en 1514 después de haber dedicado su vida particular a las matemáticas comerciales. El legado de Fray Lucas Pacioli es la moderna contabilidad, que se establece como la partida doble, genial expresión de la matemática aplicada para servir al notable ejercicio del comercio. Edad contemporánea. Los cambios más profundos y de mayor repercusión presentados en la actividad contable en toda su historia tuvieron lugar a partir del siglo XVIII. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la filosofía individualista de Hegel y Kant sentaron las bases para el resurgimiento del comercio en Europa y la tecnificación de la contabilidad. Siglo XX. A principios del siglo XX empezaron a surgir en todo el mundo las asociaciones de contadores, las cuales además de sus propias normas establecieron una serie de convenios y pautas para el ejercicio de las actividades contables en Suecia en 1899, en Suiza en 1916 y en Japón en 1917. Por estos años el gobierno, la banca, las bolsas de valores comenzaron a exigir los estados financieros certificados por los contadores públicos independientes. Historia de la contabilidad en Colombia.
En Colombia, desde cuando se inició la legislación mercantil, se impulsó al comerciante la obligación de organizar su contabilidad y se le prescribieron pautas sobre el contenido y forma de llevar los libros de contabilidad, con los cuales se pretendía que se cumplieran con los objetivos básicos de esa época de la información contable, a saber. La contabilidad surgió como una necesidad de conservar el registro de las transacciones y de los resultados obtenidos en la actividad comercial. En Colombia, la historia de la contabilidad se divide en varias etapas, que abarcan desde la época precolombina hasta la actualidad. Etapa precolombina. En América precolombina, donde predominaban tres culturas relativamente desarrolladas, aztecas en México, incas en Perú y chipchas en Colombia, no se conocía la escritura alfabética. A pesar de esto, la actividad contable era práctica común entre los aborígenes. Por ejemplo, los aztecas llevaban cuentas de los tributos que recaudaban. Los incas llevaban sus cuentas en lazos con nudos que representaban cifras y los chipchas registraban sus transacciones con colores pintados sobre sus trajes. El contador público es un profesional que goza y usa de un privilegio que muy pocos profesionales pueden detentar, que consiste en la facultad de otorgar fe pública sobre sus actos en materia contable, lo cual le exige una responsabilidad especial frente al Estado y a sus clientes. Si se tiene en cuenta la magnitud de sus atribuciones y la relevancia de la información en el campo del control fiscal y contable, crucial para el interés general. Por tanto, la profesión contable se considera necesaria para el desarrollo económico y social de los países, debido a que se convierte en un agente generador de confianza pública mediante sus opiniones, dictámenes y revelación financiera. De otra parte, a partir de la emisión de información financiera en la cual es interlocutor y protagonista el contable. Se posibilita evaluar la contribución al beneficio del impacto social que la actividad económica representa para la comunidad, proveer bases para la adecuada toma de decisiones administrativas, el cumplimiento de disposiciones legales, el control de bienes y el manejo de las fuentes de financiación de los recursos, así como la aplicación de los mismos. Normatividad de la profesión. La profesión contable en Colombia tiene una larga historia, por eso se presentará a continuación la normativa colombiana de mayor trascendencia en la contaduría pública. Decreto 1357 de 1941. A través de este decreto, el Gobierno Nacional aprobó el reglamento de la institución de contadores juramentados, cuya organización autorizó la Ley 58 de 1931. Tales contadores, que deberían ser nacionales colombianos, ejercerían funciones de carácter oficial y, entre otras cosas, serían tenidos especialmente en cuenta para la provisión de los cargos de revisores fiscales en las sociedades anónimas. Su actividad debía ser caucionada mediante la consignación de una suma de dinero a satisfacción de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, la cual quedó facultada para señalar los casos en que las atestaciones de dichos contadores se revestirían de fe pública. El decreto en cuestión representa el primer intento de regulación legal sobre la profesión contable colombiana. Su vigencia fue corta, debido a que el 27 de marzo de 1943, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la norma en que se basó su expedición. Decreto 2373 de 1956, por medio del cual el Gobierno Nacional, al amparo del estado de sitio, reguló la profesión de contador juramentado. En él se distinguía entre contadores inscritos y contadores públicos. Se entiende por contador inscrito el que ha obtenido su matrícula ante la Junta Central de Contadores, en las condiciones previstas en este decreto, para ejercer la profesión de contador en general, y por contador público el que, estando inscrito como contador en la forma indicada y habiendo cumplido los requisitos señalados en este decreto o en leyes, pueda dar fe pública respecto de los actos y documentos indicados en este mismo decreto y en las leyes. Por primera vez se exigió que los revisores fiscales obligatorios fuesen contadores, razón por la cual el régimen de dicho funcionario vino a quedar adicionado con las disposiciones de la citada profesión. Ley 145 de 1960. Derogó el decreto 2373 de 1956. Reglamenta el ejercicio de la profesión del contador público y determina que habrá una sola clase de contadores públicos y podrán ser titulados o autorizados. De igual manera, establece quién puede ser contador público, sus características, los requisitos para ser inscrito como contador público titulado o autorizado.
dentro de los cuales se encuentra obtener la matrícula como contador público, hoy llamada tarjeta profesional, ante la Junta Central de Contadores. Mantuvo la exigencia de que los revisores fiscales obligatorios fuesen contadores. Estableció que la dependencia laboral inhabilitaba al contador público para dar fe pública, salvo en el caso de los revisores fiscales. Decreto 1462 de 1961, por medio del cual se reglamenta la Ley 145 de 1960, sobre el ejercicio de la profesión de contador público. En este decreto se establece ¿qué se entiende por contador público? La igualdad de derechos para los contadores públicos titulados y autorizados. Los requisitos para poder ser contador público, las inhabilidades para ejercer el cargo de contador público y la entidad disciplinaria de la profesión, Junta Central de Contadores. Ley 43 de 1990, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público. Es el estatuto de la profesión. Esta ley establece las generalidades de la profesión de contador público, dentro de las cuales se encuentra que en la inscripción del contador público ya no se acredita a través de la matrícula, sino mediante la tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores. Asimismo, dentro de los puntos importantes de esta ley se encuentran: ¿qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados? Las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGAS, los papeles de trabajo, el ejercicio de la profesión, normas que deben observar los contadores, la fe pública, los cargos en los que se necesita ser contador público. La vigilancia y la dirección de la profesión a cargo de la Junta Central de Contadores, Tribunal Disciplinario y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el Código de Ética Profesional, las relaciones del contador con los usuarios de sus servicios, con sus colegas y el Estado, entre otros. Ley 298 de 1996. Por medio de esta ley se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política. Se crea la Contaduría General de la Nación como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Como se puede observar, la Contaduría Pública es la única profesión con reconocimiento constitucional, ya que en el artículo 354 de la Constitución Política establece que habrá un contador general quien llevará la contabilidad general de la nación. Decreto 1510 de 1998. Reglamenta parcialmente la Ley 43 de 1990. Decreta que para efectos del estudio de las solicitudes de inscripción y expedición de tarjetas profesionales de contador público, la Junta Central de Contadores implementará mecanismos de comprobación de la experiencia contable certificada a través de la práctica de pruebas. Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Esta norma consiste en la convergencia con estándares de contabilidad y aseguramiento de la información de alta calidad, reconocidos internacionalmente, lo cual le permite a los empresarios del país y a los contadores públicos inscribirse desde el reconocimiento del entorno nacional en el proceso de la globalización económica. Este video fue elaborado por las estudiantes Claudia González y Angélica Benavides de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Antonio Nariño de Palmira.